por favor. Gracias, doctora. Sí, buenas tardes, gracias. Ya, comencé, gracias. Entonces, ustedes han tenido seguramente en sus sedes prácticas con respecto a casos clínicos de compromiso en la básicamente en artritis idiopática juvenil. Gracias, chicos. Entonces, sabemos que la artritis idiopática juvenil es un compromiso autoinmune de diversa clínica que va a comprometer a menores de 16 años. La forma de su presentación va a ser diferente y su tratamiento va a depender de la forma como se presente, ¿no? Sabemos muy bien y lo vamos a describir que hace muchos años se llamaba artritis reumatoide juvenil, pero luego se determinó que no todos tienen el patrón de reumatoide, o sea, que tenga compromiso articular solamente, sino que hay un grupo de pacientes con artritis idiopática juvenil que tienen compromiso sistémico, con síntomas obviamente sistémicos. Se ha determinado que de acuerdo a la presentación vamos a tener diferentes tipos de marcadores inflamatorios, ¿no? Mientras por un lado en la artritis idiopática juvenil forma sistémica, por ejemplo, vamos a tener más expresión de interleuquina 6, interleuquina 1. En la artritis idiopática juvenil forma poliarticular, por ejemplo, o oligoarticular, vamos a tener más patrones inflamatorios dependientes de TNF, por ejemplo, o de líneas células B. Estos son cortes de marcadores de infiltración inflamatoria en la sinovia, ¿no? En diferentes casos, siendo el de abajo, perdón, bien una biopsia donde se va a ver también compromiso vascular, que es muy parecido o es muy determinante de una artritis idiopática juvenil forma sistémica. La definición general de artritis idiopática juvenil va a tener que ser con un paciente con un compromiso articular, una artritis, en menores de 16 años que va a persistir por lo menos por 6 semanas. Donde te vamos a tener que descartar compromisos inflamatorios secundarios a infecciones, por ejemplo. Los compromisos infecciosos son usualmente van a provocar compromiso inflamatorio articular, por ejemplo, el citomegalovirus. Los virus en la infancia pueden ocasionar muchos problemas. Entonces, tenemos que descartar que no sea un compromiso infeccioso, por ejemplo, en los niños virales, básicamente. Entonces, tenemos subcategorías dentro de la artritis idiopática juvenil. Podemos tener una artritis idiopática juvenil forma oligoarticular, que es la más frecuente. Luego tenemos la poliarticular, luego tenemos la sistémica, luego tenemos la artritis asociada a entesitis, ¿no? Que es más parecido a las espondiloartropatías seronegativas, y también están las asociadas a psoriasis, por ejemplo. Entonces, si hablamos de la categoría que es la oligoarticular, que es más del 50% de los casos de artritis idiopática juvenil, vamos a tener dos formas, una oligoarticular persistente o una extendida, ¿no? En todos los casos de oligoarticular vamos a ver que el compromiso va a ser menor o igual a 4 articulaciones, y cuando ya se torna mayor a 4, luego de los primeros 6 meses de enfermedad, ya se llama una extendida, pero comenzó como una oligoartritis. Hay varias exclusiones que van a involucrar otras formas de artritis idiopática juvenil primero, ¿no? Porque puedes tener una oligo, pero puede tener compromiso axial, por ejemplo. Entonces ya pasaría a ser y si tenemos acroitis, por ejemplo, ya pasaría a ser una espondilitis anquilosante de la infancia. Entonces tendríamos que descartar que solamente se tratara de un compromiso oligoarticular, un compromiso axial, por ejemplo, y lo catalogaremos como una artritis idiopática juvenil oligoarticular. Ya si tenemos otros tipos de compromiso, nosotros ya tendríamos que clasificar dentro de lo que se encuentre de acuerdo a la sintomatología del paciente. En la poliarticular, vamos a tener la poliarticular con factor reumatoide positivo y la poliarticular con factor reumatoide negativo, ¿no? Tiene que ver mucho con el pronóstico, ya que nosotros sabemos y se ha determinado que aquellos pacientes con artritis idiopática juvenil poliarticular con factor reumatoide positivo tienen una alta posibilidad de seguir con la artritis luego en la edad adulta, ¿no? Y ya establecerse como una artritis reumatoide. Entonces hay que hacer el seguimiento para el manejo.
Otro tipo, aparte de la artritis idiopática juvenil, forma poli, es la artritis psoriática en la infancia, ¿no? Tenemos pacientes con artritis y psoriasis o pacientes con artritis y uno de los siguientes compromisos, dactilitis, ¿no? Compromisos de pitting en uñas o un familiar de primer grado con psoriasis. La artritis relacionada a entesitis es una forma de artritis idiopática juvenil similar a las espondiloartropatías seronegativas en el adulto. Es un paciente con artritis y entesitis, o ya sea artritis o entesitis, una de las dos, con alguno de los dos siguientes síntomas clínicos que tenga nuestro paciente, como presencia o historia de dolor sacroiliaco o dolor lumbosacro inflamatorio, la presencia de HLA-B27, por ejemplo, de artritis en los niños mayores de 6 años. Siempre los compromisos, digamos, axiales son más frecuentes en los niños varones mayores, ¿no? Y varones. El tener una uveitis anterior aguda, por ejemplo, historia familiar, por ejemplo, en primer grado de espondiloartropatías seronegativas tipo espondilitis anquilosante, una enfermedad inflamatoria intestinal, un síndrome de Reiter crónico persistente, por ejemplo. El otro grupo muy interesante de artritis idiopática juvenil es el sistémico, llamado STIL. Ustedes seguramente han hecho algún momento práctica o han conversado alguna vez de la enfermedad de STIL del adulto. La enfermedad de STIL del adulto nace como enfermedad de STIL. El término STIL está para la artritis idiopática juvenil forma sistémica y lo toma como adulto por los síntomas similares, ¿no?, que suceden cuando se habla de estos compromisos en una paciente adulta. Tenemos artritis en más de una articulación que puede que precedido con fiebre, por lo menos por 2 semanas, ¿no? Y se puede haber documentado, además de la fiebre, compromiso, el rash evanescente, que es el rash típico del STIL del niño. Es un rash no fijo, va y viene. A veces se asocia el rash a los episodios febriles. Compromiso de adenopatías, ¿no? Aumento de volumen de los ganglios linfáticos, hepatomegalia o esplenomegalia y serositis. Cuando no cubre, no están dentro de ninguna de las categorías, sin embargo, el paciente tiene artritis. Entonces se cataloga como una artritis indiferenciada. La lesión dérmica como rash evanescente va y viene. El rash se puede presentar en la forma sistémica. Entonces, cada uno de los síntomas, cada uno de la artritis hepática va a tener un manejo específico. Algunos biológicos aprobados por la FDA, como se ven aquí en la descripción. Tenemos el abatacept, el adalimumab, el canakinumab, que son biológicos que están aprobados por la FDA para uso en niños. El etanercept, que es uno de los primeros, y el metotrexate como dímer no biológico, está aprobado para el uso infantil. El tocilizumab, que es una antiinterleuquina 6, también ha sido aprobado para niños mayores o igual a 2 años. Es importante saber esto porque en un niño no tenemos mucho tiempo, en realidad. Un niño con una poliarticular o con una oligo extendida probablemente no va a tener un buen pronóstico de crecimiento, ya que estamos con el cartílago de crecimiento todavía presente y el cartílago está cerca a la zona articular. Entonces, cuando exista un aumento de la inflamación y esto provoque un dolor a nivel dolor y limitación, va a producir también deformación y va a producir limitación a la deambulación, y eso en un niño, obviamente, va a provocar daños a posterior en la edad adulta. Entonces tenemos que tratar agresivamente. Casi todos los niños, y lo vamos a ver después, las láminas siguientes, se trata de escalar terapia estrictamente cada 3 meses con AINES, metotrexate, y si no hay respuesta sería el biológico. Rápidamente, casi tenemos pocos niños sin biológico. Todos los niños reciben biológico porque necesitamos controlar la inflamación. Va a depender qué tipo de artritis idiopática juvenil presente.
Entonces, los antiinflamatorios no esteroideos se usan mucho, por ejemplo, para compromiso oligoarticular, ¿no? En pacientes que es la mayor cantidad de niños con artritis hepática juvenil son de forma oligoarticular y responden muy bien a los AINES. Otro grupo se le agrega metotrexate, que también es de buena tolerancia en los niños, y el factor de necrosis tumoral anti-TNF es el biológico que es de primera línea dentro de los biológicos que se ha usado por muchos años. El esquema terapéutico va a depender de la forma de presentación del compromiso y la terapia biológica ha logrado buenos resultados. Y más que en forma sistémica cuando hablamos de enfáticamente anti-TNF o anti-interleuquina 6 más. Entonces, si tenemos en el Seguro Social nosotros pacientes con tocilizumab, en la línea de inflamación que sigue una IJ sistémica es una inflamación obviamente muy mediada por interleuquina 6 e interleuquina 1. Entonces, por eso los síntomas sistémicos son importantes y el paciente sí corre peligro la vida de un paciente con IJ sistémica. Tiene hepatoespleno y puede tener compromiso hematológico. El esquema de terapia de una forma oligoarticular, que es la gran mayoría, que es lo que como se presenta en la gran mayoría de pacientes, va a depender si estamos nosotros frente a una actividad de la enfermedad leve o moderada severa. Si es leve, usualmente AINES solamente, corticoides intraarticulares solamente si fuera necesario, y después de 3 meses escalamos a metotrexate si en caso no hay respuesta. Y luego podemos escalar 3 meses más a un anti-TNF. Entonces, en el caso, obviamente, de una moderada severa, el escalo es más rápido y nosotros ya iniciamos metotrexate, ¿no? Rápidamente desde el diagnóstico y vamos escalando en el tiempo a llegar al tope que es TNF o Atacicept. Si nosotros tenemos una poliarticular, entonces vamos a tener, si la poliarticular es leve, ¿no? Usualmente se puede usar también AINES o en aquellas articulaciones muy comprometidas, infiltración intraarticular. Pero si ya hablamos de moderada, severa enfermedad, con algunos factores de riesgo, como por ejemplo, factor reumatoide positivo, anti-CCP positivo, pacientes ya con erosiones, se comporta como una artritis reumatoide, disminución del espacio articular, compromiso cervical, que es un determinante de pronóstico para el niño, o cadera, entonces vamos a tener que ya empezar las terapias y esto va a depender del consenso que tenga el médico. Puede empezar con AINES más DIMARs no biológicos e infiltraciones de acuerdo a cómo responda, que es el step up, o sea, comenzar de abajo y ir subiendo. La combinación temprana de biológicos y no biológicos o solamente biológicos, dependiendo de lo que decida su médico tratante. Pero lo cierto es hay que empezar rápidamente el tratamiento y aquí en ningún momento se puede usar solo AINES, sino ya hay que empezar con AINES más algún DIMAR, ya sea biológico o no biológico. ¿No? El incremento de la dosis de DIMAR tradicional también va a depender del peso del paciente y la recomendación es rápidamente cambiar el esquema de tratamiento con la finalidad de llegar a la remisión. La forma sistémica es una de las enfermedades juveniles, infantiles, al igual que el lupus o que la esclerosis sistémica, pueden llegar a la mortalidad a nuestro paciente. En una IJ forma sistémica se va a catalogar también dentro de lo que es una enfermedad sistémica moderada, severa, con compromiso sistémico que no sea de impacto de vida. La severa, la IJ sistémica, es lo que nosotros llamamos o involucra activación macrofágica, el compromiso hematológico, compromiso visceral y el compromiso puede llevar a la muerte del paciente. Entonces, cuando tenemos un compromiso de sinovitis, ¿no? Con síntomas sistémicos leves o muy pocos, entonces podemos usar AINES, podemos usar infiltraciones, podemos usar objetivamente metotrexate, ¿no? o corticoides,
y podemos ir avanzando para de antiinterleuquinas. Recordando que uno de los factores más importantes interleuquina 1 e interleuquina 6 en la de la artritis idiopática juvenil forma sistémica. Cuando ya tenemos es un compromiso moderado, ¿no? También se escala rápidamente con uso de corticoides sistémicos. Ya aquí ya no se da el AN para poder ver cómo evoluciona, ¿no? Ya se tiene que dar corticoides o biológicos directamente y de ahí se puede ir escalando para poder determinar la respuesta. En el síndrome macrofágico tenemos que usar pulsos de metilprednisolona de acuerdo al kilo de peso y la premisa de una dosis también altas para el manejo del compromiso sistémico. Aquí sí, vamos a tener que, podemos usar antiinterleuquina 1, antiinterleuquina 6, podemos usar ciclosporina. No se ha demostrado mucho la respuesta con rituximab, pero sí con antiinterleuquina 6 o antiinterleuquina 1. ¿Qué nos interesa aparte de, obviamente, preservar la vida del paciente con tratamiento rápido en casos de, por ejemplo, compromiso sistémico, compromiso que ponga en riesgo la vida? Es la presencia o no de uveitis. Algo interesante porque los niños, a diferencia de los adultos, no van a manifestar que tienen compromisos oculares. El compromiso ocular en realidad solo se va a saber si hay una evaluación oftalmológica, ya que tienen dos ojos y pueden tener uveitis en uno de ellos y el niño sigue captando el ambiente con un solo ojo y niños muy pequeños no manifiestan ningún problema. Entonces es bueno hacerse el chequeo del compromiso ocular en todos los pacientes con artritis idiopática juvenil. Se demuestra que obviamente se encuentran en más riesgo aquellos pacientes que tienen ANA positivo, ¿no? Y que va a depender también mucho del tiempo de duración de la artritis idiopática juvenil. Puede haber pérdida visual, ¿no? de la uvea, una obstrucción de la uvea, y eso llevaría a la ceguera. Ahí está, no hay uvea, eso es como se ve, ¿no? Entonces, vamos a tener que diferenciar de qué estamos hablando, de qué forma estamos conversando como para poder, o qué estamos manejando para poder dar un tratamiento adecuado, y también nos va a evaluar el pronóstico. Una de las enfermedades más difíciles que nos toca manejar a nosotros, porque por lo menos la artritis podríamos, como la gran mayoría son oligoarticulares, se responde bien al tratamiento con biológicos, pero uno de los problemas que nos da mucha pena en los pacientes, en los niños, es el lupus. Mientras más joven es el paciente, el lupus es más severo, o sea, inclusive en los adultos, ¿no? Mientras que un adulto puede diagnosticarse el lupus más joven, el compromiso renal, neuropsiquiátrico es mayor. Entonces, en los niños y pacientes jóvenes, la presentación del cuadro lúpico es más severo. Y lo más común es el compromiso renal y el compromiso dérmico. Los síntomas clínicos del paciente con lupus infantil no es muy diferente a los síntomas clínicos de un adulto con lupus. En general, el paciente puede presentar fatiga, fiebre, una disminución del crecimiento, ¿no? Porque los niños están en constante crecimiento, una disminución de crecimiento. La parte mucocutánea, ¿no? Lo que clasifica a cualquier paciente con lupus, inclusive adulto, va a ser obviamente la alopecia, el líquido reticular, el lupus cutáneo agudo, como el rash, por ejemplo, o el rash difuso. En compromisos musculoesqueléticos podemos tener artritis, artralgias y varios componentes que también lo tienen lupus en adulto. Que ya ustedes lo han estudiado en su clase teórica de lupus, donde obviamente va a haber eritema que va a respetar el surco naciogeniano, de la misma manera sucede en los niños.
Recordar que las úlceras orales en un paciente con lupus son, ¿no? Si se infectan, entonces ya pasan a doler y bueno, es igual una úlcera por lupus sobreinfectada. La terapia inmunosupresora en una paciente con lupus va a depender obviamente del compromiso que se esté manejando. Compromisos leves, como por ejemplo compromiso articular o dérmico, va a ser con menos cantidad de corticoides, pero compromisos más severos como el renal, el neuropsiquiátrico, vamos a usar más dosis de corticoides. Eso es uno. El uso de inmunosupresión, como uno de los principales problemas del lupus infantil, es el problema renal. Vamos a tener que decidir entre usar micofenolato o ciclofosfamida. Tenemos la opción, desde el punto de vista más práctico, de usar micofenolato sobre ciclofosfamida, aunque los dos están indicados en el mismo nivel de severidad. La diferencia con la ciclofosfamida es el riesgo de fallo ovárica temprana, entonces eso nos dificulta el manejo de la ciclofosfamida porque son niños o niñas y van a tener obviamente deseo genésico en el futuro. Tratamos de usar micofenolato en la medida que se pueda. El lupus neonatal es un cuadro muy particular de madres, de hijos de madres con lupus, que durante la gestación han hecho traspaso placentario del antirrojo. Entonces, la gestante, madre del neonato, tiene antirrojo positivo y cuando nace, el neonato nace con antirrojo en su sangre y eso provoca en nuestro niño fiebre, compromiso dérmico y puede provocar bloqueo cardíaco congénito. En lesiones de piel tenemos para el lupus neonatal puede ser muy severo, donde la lesión de piel puede ser más extensa, inclusive hemos visto niños con tipo Steven Johnson, pero ¿qué sucede? O sea, ¿cómo prevenir esto? O sea, si tenemos una paciente con lupus gestante, de hecho, la gestación se tiene que suceder con la aprobación de su médico reumatólogo en el momento de una baja actividad o nula actividad de lupus y con protección con hidroxicloroquina y con dosis bajas de corticoides. El antirro por más que puede estar presente en algún paciente, se ha determinado que manejando la parte de actividad de lupus, el compromiso del neonato va a ser menos probable. Entonces, el lupus es una enfermedad también se maneja igual que en el adulto. Las manifestaciones clínicas y la cantidad de corticoides que se usa por kilo de peso van a seguir las mismas indicaciones. Mucho cuidado con el corticoide, porque a diferencia de un adulto, el niño está en pleno crecimiento y la dosis alta de corticoides va a alterar su eje suprarrenal. Entonces, la disminución de la dosis tiene que ser guiada por el médico directamente. La miopatía inflamatoria juvenil, a la cabeza de la dermatomiositis juvenil, también se va a presentar en nuestros pacientes y puede ser tan severa en los jovencitos porque no hemos visto muchos niños menores de 6 años, hemos visto jovencitos, ¿no?, en la edad de la pubertad, que puede llegar a provocar en nuestro paciente limitaciones marcadas de la zona muscular. En este gráfico, por ejemplo, ustedes seguramente ya han hecho su clase de miopatía y van a ver las famosas pápulas de Gotro, ¿no?, el rash en el liótropo, que son manifestaciones de dermatomiositis. Tenemos la vasculitis periungual que se puede ver como inicio inclusive en las capilaroscopías y las lesiones ulceradas asociadas a calcinosis. Entonces, al hacer una diferencia entre lo que nosotros vemos en adultos y en niños, el pico de la dermatomiositis juvenil es 7 años, ¿no? Nosotros vemos niños de 7 a 10 años, niños muy pequeños, años, por ejemplo, hemos visto más en lupus, con artritis idiopática juvenil. En dermatomiositis son más grandecitos. Los cuadros de miositis inflamatoria son mayores, así como la de la fuerza proximal. Las pápulas de Gottron versus los adultos se presentan más en los niños, ¿no?
la normalidad capilar también, la capilaroscopia es mayor que en los adultos, y las calcificaciones o las calcinosis son mayores inclusive en presentarse como calcinosis universal. La respuesta al tratamiento es igual en ambos casos y obviamente la es mayor en adultos. En este caso, a diferencia de lupus, ¿no? Donde la es mayor en los niños. Ustedes ya saben que se asocia el compromiso miopático con cáncer o neoplasias. En el caso de las neoplasias en un adulto, en la dermatomiositis, que es más predominante que la polimiositis, hay un buen porcentaje, sin embargo en los niños es muy mínima. Por eso el compromiso inflamatorio es mayor, porque no responde a una asociación con ninguna causal secundaria como es una neoplasia. El compromiso pulmonar intersticial es mayor en los adultos, ¿no? Y el fenómeno de Raynaud va aparecido en ambos casos. Y la calcinosis es uno de los problemas mayores que tenemos en los niños con miopatías inflamatorias. Vemos que se ulceran, se pueden infectar, entonces los niños tienen un compromiso que usualmente no responde, y la calcinosis es muy difícil de manejar. En realidad, el tratamiento para la parte miopática no involucra el tratamiento para la calcinosis. Y hasta ahora, inclusive en adultos, es difícil. Con la idea de tratar de que exista una respuesta adecuada y no se ha logrado. Entonces tenemos aquí zonas de calcinosis. En las placas vemos acá en el pectoral, decía que es una calcinosis universalis, porque esta es una placa de un niño que tiene lesión de calcificaciones en la parte dorsal, pero es en todos. En la placa, ¿no? Es toda la zona del pectoral. Aquí en el brazo, aquí en la zona cercana a la rodilla, y aquí estamos las úlceras de la calcificación de la zona de calcinosis. Como sucede en las miopatías en los adultos, el tratamiento inicial va a ser con corticoides, el metotrexate en una dosis puede ser inicial oral y mientras se va escalando subcutáneo. Si no hay respuesta y es refractaria al uso de corticoides y metotrexate, tenemos que agregar las inmunoglobulinas, que también ustedes han evaluado o han seguramente estudiado en su parte teórica en los adultos. Esa es la primera línea, siempre corticoides y metotrexate para la cabeza. En segunda línea, bueno, ya están las inmunoglobulinas, ¿no? El rituximab, la ciclosporina, satioprina, y hay otros que son de tercera terapia coadyuvante. La miopatía inflamatoria, nuestro principal problema es la calcinosis. Tenemos poca respuesta al tratamiento, como les comentaba, y el uso de corticoides. Doctora, no se le escucha nada. No sé qué pasa. No, está volviendo a intentar conectarse porque internet algo le ha pasado. Ya. Quisiera saber si se me escucha. Sí. Porque la conexión se ha cerrado. Ah, ya, ok. Entonces voy a volver a cargar el PT. Ahí está. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta que el AIJ es uno de los principales problemas en la infancia dentro del grupo de reumatología y el lupus también, tenemos otro compromiso en menor proporción que AIJ o que lupus o que miopatías, y es la vasculitis en la infancia.
Dentro de las vasculitis pediátricas, tenemos a las vasculitis de vasos pequeños. A la cabeza tenemos la púrpura de Henoch, que se caracteriza por ser púrpuras o lesiones petequiales, principalmente en miembros inferiores, y se puede agregar algunos de los siguientes síntomas clínicos, algunos de los siguientes síntomas como es artritis o artralgia, dolor abdominal, ¿no? Depósito de IgA en la biopsia o compromiso renal, hematuria o proteinuria. Es una de las principales vasculitis en la infancia, dominado por la IgA. Vasculitis que también se presenta, que las vasculitis ANCA asociadas, como la poliarteritis con granulomatosis, antes llamado Wegener, donde se va a poder evaluar ya sea los compromisos inflamatorios granulomatosos, el compromiso del sistema respiratorio superior, la laringotraquitis, compromiso pulmonar, ANCA positivo y compromiso renal. Lo mismo que usamos para poder evaluar a algún paciente con vasculitis ANCA en adultos, también pasa en el niño. También es una vasculitis que se daba conectar. Se ha vuelto a recortar, ojalá se escuche bien. Se lo escucha un poco entrecortado, doctora. La enfermedad de Kawasaki, ok, gracias. Ok, ahora voy a ubicarme mejor. Entonces, sí. En la enfermedad de Kawasaki, que se caracteriza por estos compromisos sistémicos, también Doctora, va a haber fiebre. Sí. doctora, no se le escuchó bien. ¿Hola? Se escuchó entrecortado ubicando la púrpura de Henoch. Ah, ya. Voy a tratar de ubicar un lugar por aquí, que algo debe estar pasando con mi internet. A ver. A ver, acá me ubiqué. Me avisan si se escucha entrecortado. Me he ubicado en un sitio más cercano al wifi. Entonces, conversamos hace un momento sobre la lesión de púrpura de Henoch, que ya lo conversamos en la lámina anterior, donde va a haber lesiones petequiales o púrpura palpable, principalmente en miembros inferiores,
se puede ver asociado ya sea artritis artralgias, dolores abdominales, un tejido o una biopsia compatible con depósito de IgA y un compromiso renal, principalmente donde se pueda describir en el sedimento hematuria o proteinuria. También en la infancia se puede presentar granulomatosis con poliangiitis, por ejemplo, tipo Wegener, que es una de las vasculitis ANCA que se presenta en la infancia, con compromiso del sistema respiratorio superior. La enfermedad de Kawasaki, que es una vasculitis de vaso mediano, se presenta también en la infancia, caracterizada por fiebre, ¿no? Más síntomas clínicos como cambios en los labios, en la cavidad oral, linfadenopatía cervical, exantema polimorfo y cambios en las extremidades o en el área perineal. La poliarteritis nodosa, sabemos que es una vasculitis necrotizante de vasos medianos, también es descrita en la infancia, ¿no? Donde se demuestra anormalidades en la angiografía de mediano calibre, ¿no? Y además síntomas clínicos como compromiso de piel tipo lívido reticularis, nódulos, infartos, puede haber mialgias, hipertensión por compromiso renovascular en algunos pacientes, neuropatía periférica y compromiso renal asociado a los compromisos de ramas de vasos medianos. De más grandes vasos en infancia también tenemos pacientes con Takayasu. Ustedes ya han tenido la clase con respecto a Takayasu en vasos más grandes. Anormalidades características en la angiografía. Al examen físico, como va a haber zonas de estenosis y dilatación, vamos a encontrar alteración en los pulsos. En un lado versus el otro no van a ser coherentes los dos pulsos, puesto que hay sitios donde va a haber estenosis y no se va a poder palpar. También puede haber claudicación en los miembros inferiores a la deambulación, alteración en la presión, no solamente en el pulso, ¿no? También podemos tener hipertensión y marcadores de reactante de fase aguda alterados. Entonces, conversamos de la enfermedad de Kawasaki. Estábamos clasificando acá como vaso mediano. Entonces, en la enfermedad de Kawasaki, algunas alteraciones del laboratorio que se pueden ver, ¿no? Teniendo en cuenta que es una enfermedad, una vasculitis de vaso mediano. Tenemos leucocitosis con neutrofilia, elevación de la velocidad de sedimentación o PCR, la trombocitosis, anemia, ¿no? Elevación de los lípidos también, hiperuminemia, hiponatremia, piurias estériles, o sea, con compromiso de leucocituria sin ser una infección urinaria, transaminasas elevadas, pleocitosis y elevación de células blancas en el fluido, como una respuesta inflamatoria. Algunas veces quizás no completamos los signos clínicos para un diagnóstico por medio de la clasificación usual de Kawasaki. Sin embargo, el hecho de tener fiebre, criterio, sino de 3 o menos, también incompleto, ¿no? Sin embargo, el manejo debe estar ya establecido, porque vamos a tener compromiso cardíaco. Una de las principales manifestaciones en niños de este tipo de vasculitis de vaso mediano es el compromiso coronario. Entonces, tenemos pacientes, sí nos han interconsultado por compromiso cardíaco en un infante, con elevación de reactante de fase aguda y obviamente está asociado a una de estos tipos de enfermedades vasculíticas. Tenemos también compromisos neurológicos, ¿no? Asociados. Hay compromiso coronario
también va a haber compromiso vasculítico a nivel del sistema nervioso central de vasos medianos, ¿no? Entonces se tiene que hacer la angiografía y eventualmente alguna biopsia si es que fuera necesario. En realidad, en lo que es en la infancia, el mayor compromiso de enfermedades articulares la va a tener siempre la artritis idiopática juvenil y en las difusas del tejido conectivo, lo que hemos presentado, que es el lupus, ¿no? Las enfermedades vasculíticas también de la infancia, las miopatías inflamatorias, y algo que no presenté aquí y que no pude obviar al momento de la presentación es la esclerosis sistémica en la infancia. Hemos tenido niños con escleroderma que comienzan debut de la enfermedad a los 3, 4 años y ya para 10 años tenemos una escleroderma difusa, ¿no? Y el manejo es similar a los adultos, usamos metotrexate, podemos usar algún biológico si es que vemos que la actividad, el problema de piel es galopante. Tenemos que evaluar compromiso sistémico pulmonar, por ejemplo. En el caso de escleroderma proximal, la hipertensión pulmonar, que es el principal problema, se maneja tal cual como un adulto, pero con medicación según peso. Según peso. Cuando hablamos de la enfermedad de la tercera edad, puede presentarse un paciente mayor de los años, que no es tercera edad todavía, con lupus, por ejemplo, ¿no? Mientras el lupus le dé a un paciente mayor, va a ser más suave, ¿no? No es común que debute a los 70 años, por ejemplo. Si yo tengo un lupus a los 70 años, tengo que pensar que es un paraneo. No hemos tenido lupus de debut a los 70, hemos tenido hasta los 60 como un lupus leve, ¿no? Sin embargo, por protocolo se pide todos los marcajes de descarte del tema oncológico. Artritis reumatoide, sabemos que sí se puede, en la tercera edad también se puede debutar, ¿no? Pero es una enfermedad que no solamente puede ser, tiene sus cosas de edad en la edad mediana, ¿no? Y el lupus es mejor cuando es mayor, no hay tanto problema. Y las vasculitis ANCA asociadas que ustedes han leído, sí tienen su predominancia en el paciente adulto y por ahí coge también el adulto mayor. Sin embargo, algunas enfermedades que son propias de la tercera edad y que no suceden, o por lo menos no es usual que se presenten en personas más jóvenes, es por ejemplo la polimialgia reumática, ¿no? La artrosis, nunca vas a ver artrosis en un niño, a menos que sea una artrosis secundaria, una artritis, y la osteoporosis, a menos que sea pues, un problema de deficiencia hormonal muy marcado en un infante. La polimialgia reumática dentro de la clasificación dice que tiene que ser mayor de 50, tener más de 50 de velocidad. Obviamente es una enfermedad que está asociada o tiene que ver con la edad. Entonces, la edad de inicio, los criterios de clasificación, mayor de 50. Puede haber dolor de cabeza, anormalidades en la arteria temporal a la palpación o inclusive a la ectoscopía, velocidad de sedimentación mayor de 50 o igual a 50 y una biopsia normal de la arteria temporal caracterizada por infiltración mononuclear. Y al momento de hacer la biopsia vamos a ver también las células gigantes multinucleadas porque se presentan en los granulomas. Entonces, en la polimialgia reumática es uno de los problemas que más se asocia o viene a veces de la mano acompañando a una arteritis de la temporal. Entonces uno puede palpar la temporal y es también, el paciente también presenta dolor en esa zona. Hola. Sí, sino que no pasa a mí.
No pasa mi PPT. En todo caso, doctora, ¿podría ser a uno ese presentador a ver si es que así lo puede pasar? Bueno, hola. Voy a cargar mi presentación. Salí y volví a entrar. Mejor. Entonces, tenemos la asociación entre polimialgia reumática y arteritis de la tempora. Entonces, pero también se presenta la polimialgia reumática de por sí, ¿no? Sola, sin arteritis de la temporal. Entonces, si es así, el tratamiento es uso de prednisona, ¿no? De 20 miligramos al día por 7 días. Si hay una excelente respuesta, ese soporte diagnóstico, porque quiere decir que es el diagnóstico tal cual, y hay que continuar con el monitoreo y siempre estar expectante que no aparezca por ahí una arteritis de la célula temporal. Si hay pobre respuesta, incrementamos a 30, y si no hay respuesta en 30, hay que ver otro tipo de diagnósticos, porque si no responde a más de 30 ya no parece ser una polimialgia reumática. Recuerden que estamos hablando de pacientes mayores, ¿no? Entonces, si al tratamiento y nosotros pensamos que es una polimialgia, porque no es como el lupus que tenemos anticuerpos o ANCA, no hay nada, es básicamente la clínica, la elevación de la velocidad. Si vemos que no responde a esa dosis de corticoide, quiere decir que hay algo más, hay que estudiar problemas oncológicos, por ejemplo. Mientras va pasando el tiempo, mientras la edad va avanzando, algunos compromisos metabólicos van sucediendo, ¿no? Generalmente aquellos que están vinculados a la buena función hormonal. En las mujeres el estrógeno protege de muchas cosas, inclusive de problemas cardíacos, y también nos protege del riesgo de tener osteoporosis o baja densidad mineral ósea. En los varones igualmente la hormona testosterona. Sin embargo, va a pasar el tiempo, llega la menopausia en las mujeres y el riesgo de osteoporosis es mayor. ¿Y por qué hablo de la osteoporosis severa? Porque es la que va a ocasionar la clínica en el paciente. La no severidad de la osteoporosis pura, obviamente no tiene clínica, ¿no? Es un diagnóstico que se tiene que dar como un control luego de la menopausia y en personas y en varones mayores de 65 y en mujeres luego de la menopausia y en censo estricto luego de los 65. Hay que pedir una densitometría para poder determinar si tiene o no tiene baja densidad mineral ósea. Con ser una enfermedad silente, el hecho de tener osteoporosis me va a demandar uso de antirresortivos o uso de suplementos de calcio y vitamina D. Pero ¿en qué momento se hace clínico? Se hace clínico cuando hay síntomas. Y uno de los síntomas principales es el dolor que se sucede cuando hay aplastamiento vertebral. Entonces, el aplastamiento vertebral cambia el apellido de osteoporosis a ser osteoporosis a secas, a ser osteoporosis severa. De hecho, que este cuadro en una persona adulta mayor nos va a obligar a buscar también otras cosas más como a la cabeza el mieloma múltiple. Entonces tenemos que tener la asociación de la anemia o pedir un portinograma electroforético.
Otro tipo de compromiso también que se sucede en un paciente adulto mayor y que no sucede en una persona joven es la artrosis, ¿no? La artrosis es un bueno, más allá de solamente decir que es un desgaste de la parte cartilaginosa, el desgaste del cartílago va a provocar procesos inflamatorios también en la zona articular. Y esto provoca finalmente pues lesión articular permanente que puede llegar a la prótesis, o que tiene el paciente obviamente que llegar al uso de prótesis articulares. Entonces vemos aquí, por ejemplo, un paciente con eso es una placa de las dos caderas, y vemos que la cadera izquierda ya está para hay resección de la cabeza del fémur en la zona del acetábulo. El paciente va a tener que llegar a la prótesis. La artrosis nodular, si bien tiene alta carga genética, su manifestación principal va a ser después de los 50 años. Siempre digo a los pacientes que la artrosis nodular es la prima hermana de la artritis reumatoide, y porque el alto componente inflamatorio es importante, ¿no? También se tiene que dar ese respecto. La OA nodular provoca en el paciente discapacidad y dolor intenso. En algunos casos, además de AINES, vamos a tener que usar algunos DIMARS no biológicos como metotrexate, por ejemplo, o hidroxicloroquina. Muy bien, entonces vamos a las preguntas. A ver, chicos, por favor, sus dudas, vamos conversando. Sí, Bélgica. Sí, doctora, buenas tardes. ¿Podría repetir de nuevo las diferencias entre la artritis idiopática juvenil y la artritis reumatoide, por favor? Ok. Artritis reumatoide, o sea, ¿por qué no se llama? Antes se llamaba artritis reumatoide juvenil, ese es el término que hace muchos años se usaba. Pero luego en el Congreso del ILAR, ¿no? Ya después del año, se determinó que no se puede llamar reumatoide porque hay tipos de artritis juvenil que no solamente involucran compromiso articular, ¿no? Como por ejemplo la artritis sistémica, la enfermedad de Still, propiamente dicho. La enfermedad de Still del niño, obviamente que de ahí nace ese nombre, del niño, involucra inclusive a pacientes con Still que no tienen artritis, tienen solamente artralgias, nada más. No tienen artritis, sino artralgias, pero tienen todo el síntoma sistémico de patoespleno, ¿no? Fiebre, racha evanescente, ¿no? Y compromiso sistémico, obviamente. Entonces, no se podría hablar de una artritis reumatoide juvenil, porque dentro de la artritis juvenil está el Still. El Still no es reumatoide, o sea, no estás provocando, y muchos de ellos no tienen factor reumatoide positivo, no estás provocando daño articular. Hay muchos Still, como digo, que no tienen artritis, tienen artralgias. Eso es por un lado. Por otro lado, el paciente con poliartritis o con oligoartritis dentro de la artritis idiopática juvenil, y es idiopática porque no se sabe la causa, muchos de ellos van a evolucionar y van a autolimitarse. Por ejemplo, las oligo pasan de la pubertad a la adultez y quedó ahí, y nunca más vuelvan a presentar los cuadros articulares. Otros, como las entesitis con artritis, viran en la adultez, la gran mayoría espondiloartritis seronegativas. Las poliarticulares con factor reumatoide positivo viran artritis reumatoide, ahí sí, en adulto. Y algunos que son ANA positivo, en artritis poliarticular con ANA positivo, con factor reumatoide negativo, viran a lupus. Pero la gran mayoría, que son los oligoartritis, no van a virar a nada, se van a autolimitar. Entonces, por eso se llama idiopática, porque del grupo de artritis que presentas en la infancia, un buen grupo no va a tener artritis, va a tener artralgias, los del Still, más compromiso sistémico. Otro grupo nunca va a ser reumatoide, factor reumatoide negativo. Entonces, al final termina siendo una artritis como tal, idiopática, porque no se sabe por qué apareció, y juvenil, porque es en los niños. Pero acuñar el término reumatoide ya es una situación más severa, ¿no? Una artritis reumatoide involucra erosiones, riesgo de erosiones, involucra riesgo de
alteración del espacio articular, etcétera, sí o sí, ¿no es cierto? Ese riesgo está presente. En una artritis reumatoide, por más bueno que tú trates con biológicos, tienes el riesgo que haga disminución de espacio articular, erosiones, porque ese es el contexto clínico de la enfermedad. En el caso de los niños no siempre es así. Entonces, por eso es que se puso artritis idiopática juvenil. Y ya no, y se dejó atrás el término artritis reumatoide juvenil. Y esta diferencia fue en el LILAR, en el Congreso del LILAR, que fue al inicio de los 2000. Ya, doctora, muchas gracias. Y otra pregunta, ¿cuál sería el manejo del lupus neonatal? ¿Sería igual que el de los adultos o habría algunas diferencias? Sí, hay algunas diferencias porque dicen que los anticuerpos anti-RO de la madre se van a desaparecer en el neonato durante el tiempo y dan un tiempo más o menos de 3 semanas, de 6 semanas, hasta 8 semanas donde el neonato va a tener anti-ROs de la madre en regular cantidad. Entonces, se logra mantener con corticoides al neonato, obviamente con corticoides, los anti-RO, ¿no? Entonces, esperando que el anti-RO de la madre desaparezca, nosotros el uso de antiinflamatorios tipo corticoides para que estos anticuerpos no produzcan daño en el neonato, ¿no? Si es controlar los anticuerpos con los corticoides, se espera el tiempo prudencial y solo levemente el paciente va a ir mejorando. Ya, doctora, muchas gracias. Acá, a ver. Ah, la parte de calcinosis. Ok. Entonces, la calcinosis es el depósito de calcio extraóseo, ¿no? Y es producto del componente inflamatorio, digamos, intenso, ¿no? Los vasos, obviamente, sufren inflamación y daño endotelial. Y una de las formas de cicatrización endotelial va a ser el depósito extraóseo de calcio. Entonces, la calcinosis si uno toca al paciente con calcinosis, vas a ver, suponte, si tienes calcinosis en la pierna, en el cuádriceps, sobre el cuádriceps, tú palpas y vas a palpar como si fuera una tabla. Tú la palpas y no vas a palpar piel, pero por debajo sientes tranquilamente una tabla. Si es que palpas el brazo y tiene una calcinosis única, o sea, una calcinosis pequeña, vas a palpar como un tumor debajo de la piel que va a ser duro, como una piedra. Pero hay pacientes como la calcinosis en dermatomiositis, por ejemplo, es más extensa y más severa en un infante que en un adulto, porque un adulto también tiene calcinosis, puede tener calcinosis. Hay un término que se llama calcinosis universalis. Universalis porque va a comprometer zonas del como región glútea, como brazos, como piernas, por eso es universalis. Entonces, estos pacientes van a tener calcinosis en varias partes del cuerpo. Y cuando tenemos pacientes con dermatomiositis, con calcinosis, el pronóstico es muy malo. Porque primero va a limitar al paciente en su deambulación, porque no hay manera, el tratamiento no nos ayuda. Por ahí se podría hacer un tratamiento quirúrgico de pacientes con calcinosis puntual, o sea, únicas, ¿no? Y se podría ayudar de esa manera, pero el componente inflamatorio va a aparecer en otra zona, esa calcinosis. Cuando tenemos calcinosis universales, la probabilidad de mortalidad es bastante alta. Esa clasificación, como ya no es un tejido inerte, va a tender a ulcerar la piel. Y la ulceración de la piel, por ahí va a salir en la calcinosis, que es como una tiza, porque ahí se nota, uno palpa y sale la tiza del calcio. Y eso provoca infecciones y el paciente está constantemente con infecciones y con problemas, digamos, también por la postración. Entonces es muy triste. Anti-TNF se han probado para la calcinosis y va más o menos, puede responder en algo. Como en la artritis, pero podría mejorar el depósito de anti-TNF.
¿No? Hola, Valeria. No, terminamos justo lo de la calcinosis. No sé si se me llegó a escuchar o no se escuchó. A ver, Jessica. Sí, sí, doctora, otra pregunta más. En caso de que, por ejemplo, al bebé o al neonato no se le desaparezcan los anticuerpos anti-Ro, ¿qué se debería hacer? O sea, ¿también ahí el tratamiento sería similar al del adulto? Claro, el lupus neonatal, desde el punto de vista estricto, no necesita tratamiento. Si las reacciones, los síntomas solamente anti-Ro y no tiene bloqueo cardíaco congénito y no tiene un compromiso sistémico de piel, por ejemplo, las lesiones de piel son discretas y tiene un poco de fiebre, se puede mantener automáticamente. Cuando ya vienen compromisos como cardíacos, como una de piel extensa, se puede intentar usar corticoides. Pero cuando pasa el tiempo y el paciente no logra expulsar los anti-Ro de la madre, quiere decir que el mismo niño está dando anticuerpos anti-Ro. O sea, el anti-Ro de la madre sí o sí va a ser, porque es de la madre. Entonces, idealmente, un niño, si tiene recién, obviamente se está presentando ante el mundo, está haciendo clonas de células B, si tiene un lupus infantil, porque también puede ser un lupus infantil y no neonatal, en el tiempo estar formando clonas de células B y él mismo formar sus propios anticuerpos, ¿no? Si el anti-Ro solo es positivo y no da clínica, no se trata. Va a mejorar el anticuerpo de la madre, no tiene ninguna lesión. Tú le puedes usar anti-Ro cuando tenga 1 año y le encuentras positivo, su propio anti-Ro va a ser. Pero mientras no tenga clínica no pasa nada, porque los marcadores inmunológicos no crean la enfermedad. ¿No? Eso es que el paciente tiene su anti-Ro y ahí está. Pero si clínicamente ya está comenzando a hacer problemas, ya sería una enfermedad propia del niño y ya no un lupus, un anti-Ro que venga de la madre. Entonces ya sería un lupus infantil, ya no sería un lupus neonatal, obviamente derivado de los anticuerpos de la madre. Y ya se tiene que tratar como un lupus infantil, ¿no? Con corticoides y inmunosupresores de acuerdo a kilo de peso. Ya, doctora, ya lo entendí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Alguna pregunta más? Ok, si no hay más preguntas, sé que ya pronto va a ser el examen, así que si han escuchado esta clase van a tener por lo menos de esta clase las respuestas claves. Están en las diapositivas y en lo que hemos conversado. Importante tomar en cuenta la clasificación de la artritis idiopática juvenil. Las clasificaciones son importantes. La IJ sistémica, el manejo que difiere del resto. En la IJ sistémica vamos a usar corticoides cuando es severa o de inicio, mientras que en la oligo y en la poli no lo hacemos. Usualmente usamos AINES de primera intención y de acuerdo a la severidad, algún DIMAR no biológico. La calcinosis es muy importante en un paciente con dermatomiositis juvenil versus un adulto, ¿no? La enfermedad de Henoch y Kawasaki generalmente se presentan en los niños y Kawasaki tiene mucho que ver con el compromiso cardíaco, mientras el Henoch tenemos compromiso intestinal importante junto a las petequias o la púrpura palpable en miembros inferiores. Ok, chicos, muy bien, nos vemos, suerte en el examen, cuídense mucho.